Muy bien, entonces vamos a dar inicio con la revisión del capítulo 5 y el capítulo 6 del libro de Edgar Morin. La dinámica es como siempre. ¿Quién quiere comenzar con el capítulo 5? Pues menciona una parte en cómo está como estructurado estas imágenes fotográficas que obviamente restituyen a la mirada. En uno de ellos menciona que sobre el movimiento, que esto como que restituye a los seres y a las cosas de su movilidad física y biológica. Em, Justamente habla del movimiento, en cómo se va desarrollando al mismo tiempo que las demás cosas del espacio y cómo recorren y atraviesan este mismo. Eh, bueno, también llega a mencionar sobre la percepción práctica de las cosas fijas y su materialidad corpórea, o sea, cómo es que idénticamente a sí mismas pues van desarrollándose dentro de un mismo espacio. Eh, También relata un poco sobre la importancia de la movilidad de la cámara al respecto de, de esos movimientos que se hacen de contrapicado, de traveling, de, de los movimientos que hace un mismo miembro hacia el objeto cinematográfico, pero como también esto llega a afectar si se llega a hacer un mal movimiento, que llega a salir una extremidad o no de más. Y pues bueno, básicamente lo que también a mí me interesó fue como la parte del sonido Ujú. y también la comparación que hace con el teatro. Hubo una parte que justamente habla también de la movilidad y el teatro y el sonido y todo esto. Este, y también algo que me gustó fue como la parte que dice de que el mundo ponía silencio en la escena y el Ujú. sonoro le da la palabra misma. Ok, muy bien. Tocas varios puntos importantes. Pues a mí me llamó la atención cómo dice que el color a fuerzas puede ser un estorbo, porque, pues bueno, a mí me recordó un poco a la versión viejita de los Locos Adams, que era como en blanco y negro, y cuando lo pasaron a color, como que todo el mundo, nadie le gustó porque el color era muy estorboso y muy, muy raro, y como que sacaba de la experiencia bueno, de ver la serie en la tele. Ujú. Hablaba del color, ¿no? Y también de cómo, aunque la película fuese en blanco y negro, el color de hecho estaba ahí, ¿no? O sea, cómo el color existía aunque no estaba proyectado. ¿A qué creen que se deba eso? Y en relación también al sonido. Hace como varias comparativas, ¿no? Otra vez, como la fotografía y la imagen fija y la imagen en movimiento, ¿no? La foto contra el cine. Habla de la tridimensionalidad de la música, de la cuestión emotiva, habla del movimiento de la cámara, habla de los encuadres, habla de una visión psicológica, no sé, ¿qué más? Am, pues en cuestión de color, ahorita acabo de recordar como que tuve un maestro hace un tiempo que nos dijo como que las generaciones como de nuestros abuelitos y esas cosas, pues tienen como cierta sensibilidad a lo mejor más aguda que pues nuestra generación en cuanto a los grises, pues porque los contenidos de entretenimiento que solían consumir pues estaban grabados en blanco y negro, ¿no? Entonces pues tenían como una educación más visual como en cuanto a eso. Y por ejemplo nuestra generación a lo mejor podemos distinguir más como entre tonos de rojo, ¿no? Por ejemplo, como ahorita hay como series de acción y videojuegos y todo eso que usan como efectos de sangre, ¿no? Entonces, si por ejemplo vemos una sangre como muy chillona, a lo mejor la podemos ver y decir, güey, eso es catsup, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso como en filmes antiguos ya a color, que por ejemplo era ese tipo de sangre, ¿no? Como muy, con un tono rojo como a lo mejor más chillón de lo que es ahorita, ¿no? Entonces, pues como que a eso me recordó como el cambio de
de los colores y todo esto en cuestión a la imagen en movimiento. Ok. En relación a lo que dice Dafne y a lo que comenta Denise, o sea, hace un comentario muy puntual, ¿no? Que es que el color, o sea, empieza como una cuestión ahí medio novedosa, etcétera. Y la gente le cuesta trabajo acostumbrarse, pero al final se convierte en una necesidad, ¿no? Creo que así lo dice. Y es justamente un poco esta reflexión de cómo se percibía, ¿no? Y que nosotros básicamente estamos negados porque ya entendemos cuál es el fenómeno del cine, ¿no? Pero como nosotros el poder como imaginarnos esa situación en la que el color no era necesario y quizá era mucho menos necesario que el cine, ¿no? Porque finalmente con las luces y con las sombras era suficiente para recrear un espacio, ¿no? Yo siempre he dicho que pues, la fotografía a color es más realista en el sentido de que pues, nosotros no vemos en blanco y negro. Pero también si nos remitimos un poco a las películas o nos remitimos un poco a la primera etapa del cine a color, pues el color no es nada fiel, no es nada como nosotros lo vemos, ¿no? O sea, de entrada, porque los procesos de revelado de color, pues daban ciertas tonalidades, ¿no? Es como cuando ustedes sacan fotografía con película y cada película analógica tiene como un look o le ponen así filtros a sus fotografías y es como, ay, filtro del Kodak no sé qué, filtro del Fuji Provia no sé qué. Y de todas formas, cada película, o sea, película, me refiero al soporte, le daba como un cierto tinte o una cierta interpretación al color, ¿no? Entonces también eso nos alejaba de la realidad. Y encima de eso, en la actualidad, pues las películas, digo, hablando de color y también para traerlo un poquito a lo contemporáneo, pues tienen algo que se llama gradación de color, ¿no? El color grading, que hay personas que solamente se dedican a corregir las tonalidades de las escenas, ¿no? Entonces hay incluso como formulitas ya muy conocidas de, pues las películas de terror, pues se les mete ahí tonalidades verdosas, no sé qué, las películas de acción son así, las películas, que era lo que bromeamos la vez pasada, ¿no? De las películas gringas cuando se toma una escena en México como que tiene este filtro súper amarillo, ¿no? Donde todo se siente muy cálido. Entonces hay formas también de agregarle a través del color una interpretación y esto pues, lo saben porque pues, la teoría del color es necesaria para, digamos, la interpretación y agrega un montón de valores. Pero justo lo que dice Morán es que no era absolutamente necesario en el sentido de que había un fenómeno de visualización de las cosas donde finalmente esta cuestión como visual, que es la parte de, como que lo relaciona mucho con lo estético, ¿no? Lo visual y lo estético como que van de la mano, que es una cuestión de la percepción, cómo la recibimos, y ya después habla un poco como de la interpretación, ¿no? De la parte ya de la imaginación, que es finalmente lo que a nosotros nos interesa y por eso como que entra en este vaivén de lo real y la ficción, ¿no? Y cómo está haciendo como siempre estos contrapuntos de abordando la realidad y todo, digamos, el fenómeno de lo que se considera real y objetivo contra todo lo que es la ficción y lo subjetivo y lo interiorizado. Entonces ahí como que el color de repente sí existía, pero existía a un nivel mental, ¿no? Existía a un nivel de interpretación donde aunque eran tonalidades de grises, y ahí no voy a meterme como en cuestiones de percepción de decir si nuestros abuelos o no tenían más sensibilidad a las tonalidades de grises, porque técnicamente o fisiológicamente deberíamos estar construidos exactamente igual a hace 3 generaciones, entonces nuestra capacidad de percepción debería ser la misma, pero como finalmente la percepción es un fenómeno mental, es posible que el disfrute o lo que vemos, aunque fisiológicamente sea lo mismo, es posible que mentalmente no percibiésemos nosotros como seres contemporáneos las películas de antaño igual que las personas que las percibieron en su momento, ¿no? Y nosotros sí ya estamos como completamente atados y sujetos a que las películas, a menos de que sea una intención, o sea, ya una intención estética por detrás del quitarle el color, por lo general asumimos que el color es parte ya del medio, ¿no? Y en esa generalidad hablamos de no relacionamos eso con el realismo y pues es más real ya para nosotros una imagen en color que una imagen en blanco y negro, ¿no?
Ok, bien. ¿Qué más? ¿Qué A más? mí me interesó mucho también esta parte del movimiento y Ujú, algo que dice la lectura es, bueno, habla sobre los títeres ujú, y cómo los títeres también están de una manera ligados a la mitología y a las deidades porque cobran vida por el movimiento que se les da y también pues dejan esa vida cuando los dejan de mover y que en una forma es como si estuvieran también por encima de nosotros porque ellos pueden morir y revivir después de un tiempo, ¿no? Y que esta ujú. característica también la tiene el cine y que es una parte importante que es el movimiento y que es como lo Ujú, más importante en el cine, ¿no? exacto. ¿Alguien más quiere comentar acerca del movimiento? Porque hubo varias personas que lo abordaron. A mí también se me hizo interesante lo que hablaba el texto de los movimientos de la cámara y cómo al incluir los cortes, como que te daba una sensación psicológica del objeto que estabas viendo y Ujú, verlo como de diferentes perspectivas. Y que ok, eso se unía como en una percepción global del objeto. ok. Vamos a poner, a mí esa parte me interesa mucho, pero vamos a ponerlo ahorita con pines. Regresando un poco a lo que decía Julio, esta cuestión del movimiento es como súper importante, ¿no? Porque pues básicamente es a través del movimiento que nosotros asumimos que algo está vivo, ¿no? Es como no sé si alguna vez han estado en el bosque, ¿no? Y de repente hay una brisa medianamente fuerte y ves cómo se mueven las cosas. Y tú sabes que el bosque está vivo, pero hay ciertos momentos donde se percibe como que está más vivo, ¿no? A que si algo está perfectamente inerte. El movimiento, o sea, cuando ustedes están así en la noche, solos en casa y de repente eh, su vista periférica registra algún movimiento, o sea, dicen, ah, ¿quién está ahí, no? Entonces ya ahí empiezan las supersticiones y los fantasmas, ¿no? También por eso una noche con ventisca, etcétera, es un poquito más, nos pone más tensos que una noche perfectamente quieta, ¿no? Porque en los movimientos se puede estar escondiendo algo que está vivo, ¿no? Entonces sí, y de hecho, pues de eso se trata de nuevo la cuestión de la animación, ¿no? El stop motion ya lo habíamos platicado un poquito, que es dotar de ánima a algo que no lo tiene. Ánima, bueno, sí como alma, pero pues la manifestación del alma un poco es como la vida misma, ¿no? Lo que está vivo asumimos que se mueve, ¿no? Que está en movimiento, aunque hay muchas cosas que no tienen una vida orgánica y sin embargo también, o sea, existe el movimiento, ¿no? Entonces por eso podríamos entender como los astros y las transmutaciones de los medios y los materiales como en procesos de sistemas que si bien no tienen una vida orgánica, de alguna forma tienen una vida, ¿no? Porque tienen un punto de partida, un nacimiento, tienen y después quizás se extinguen, ¿no? Que sería lo equivalente un poco a la muerte. Entonces, claro, el movimiento es un poco la vida. Y en relación a lo de los mitos, etcétera, pues yo a mí me recuerda mucho a este hecho de que, bueno, el ser humano de alguna forma ha buscado la manera de trascender, ¿no? De volverse de alguna forma eh, inmortal, ¿no? Vivir para siempre. Y una de esas formas de vivir para siempre, pues ha sido creando monumentos o creando el lado que a nosotros nos interesaría más, sería como creando historias, ¿no? Hacer como estos actos o hacer cosas tan importantes que de repente pensemos hace 1000 años en el medioevo, que era como, pues, ¿cómo te vuelves inmortal? Pues volviéndote famoso, haciendo cosas que las personas que relataban cuentos o sucesos de una población en otra, pues iban justamente replicando hasta que la inmortalidad llegaba no por una cuestión de vida, sino por una cuestión de hacer algo tan extraordinario, de que tu esencia o tu presencia perduraba un poco en el tiempo, ¿no? Y en este sentido, pues es un poco esa misma noción o ese mismo espíritu el que está detrás de lo que dice esta cosa de los títeres, ¿no? Que es así como se hace una estatua para que exista algo, bueno, entonces no en el cine, pero en el teatro de las sombras podríamos empezar desde ahí, desde cualquier narrativa
que no tiene quizá un movimiento físico, pero es una cuestión de el movimiento, digamos, como algo perpetuo, ¿no? No es que necesariamente tenga que estar este títere renaciendo y actuando esto continuamente, sino es más que el movimiento del títere, es justamente esta existencia como circular, ¿no? Que no es lineal y que más bien justamente se va repitiendo y repitiendo y repitiendo, y aunque sea una, digamos, existencia cíclica, que es un relato, que es un momento histórico, que es una estatua de un emperador, o etcétera, se va recontando y recontando y recontando múltiples veces en el tiempo, ¿no? Entonces yo no solo me remitiría al movimiento, que es una manifestación del ánima, pero justamente a lo que dice el muñequito este, que yo soy más que ustedes, ¿no? Porque ustedes como que tienen un punto donde perecen completamente y yo estoy en esta cuestión de constante resurgimiento y constante bueno, que se remanifiesta, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero el movimiento no solamente es el movimiento físico, sino es este movimiento, de nuevo, como a nivel narrativo. Y en cuestión de los títeres y eso, pues también nos podemos remitir a la animación tal cual, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, en Toy Story, que es una película que seguramente todos han visto, ¿no? No sé cuál de las 4 películas que hay, pero alguna habrán visto. Y es como un poquito esta idea de animar, o sea, ya la animación 3D de por sí puedes como animar cualquier cosa, ¿no? Y por cuestiones técnicas eligieron los juguetes, pero es como una doble animación, ¿no? Es dotar de vida con el medio de la animación a algo que pudo haber sido cualquier cosa, pero es dotar de ánima o de alma a un objeto que ya de por sí nosotros en nuestra práctica común, y alguien lo nombraba ahí en su blog y me pareció muy acertado, que era desde el hecho que tú juegas con tus juguetes y justamente agarras tu juguetito y lo pones a caminar o lo mueves no sé, cualquier cosa que hicieron con sus juguetes, eso ya era dotarlos de ánima, ¿no? Entonces, hacer una animación 3D de una actividad que ya de por sí dota de ánima es como una doble animación, ¿no? Es como de reanimar algo que de hecho, o simplemente ya ver manifiesto esta como cuestión fantasiosa que tenemos, ¿no? Y en ese sentido también hay algunas personas, alguien por ahí escribió algo sobre las etapas un poco del ser humano en relación a esta cuestión de la fantasía, etcétera, y cómo, por ejemplo, nosotros ya también como seres que están acostumbrados a las caricaturas y a la animación y todo, de repente trascendemos esas como etapas psicológicas de la Gestalt, porque también habla mucho de eso, y llevamos como estas manifestaciones o el disfrute de estas manifestaciones, que era jugar con el monito, ya lo llevamos a etapas que no van con el desarrollo cognitivo, ¿no? Sino que van más con una percepción, de nuevo, estética y de disfrute, y que ya no es como necesario como tener esta creencia al 100% en lo fantástico, porque sabemos que no es verdad, pero al mismo tiempo seguimos disfrutando, ¿no? De dotar de esa ánima a los objetos. Ok, entonces ahora regresando un poco a lo de Valentina, lo que nombraba Valentina, que a mí me parece también algo como medular, aunque no lo extiende tanto Morán en el libro, ¿no? Que es justamente esta visión psicológica. Y creo que están trayendo un paquete, una disculpa por el ruido. Esta visión psicológica se aplica prácticamente a todo el lenguaje cinematográfico. Y esta visión psicológica, de hecho, se va construyendo poco a poco a través de la prueba y el error. Y a mí me parece muy importante que hagamos esta reflexión en cuanto a cómo esta visión psicológica que vemos de manera muy clara y transparente en el cine, con el cambio de ángulo, con el cambio de posición de la cámara de un instante a otro, cómo se relaciona eso con nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Porque como que la visión la asumimos como esta actividad constante e involuntaria prácticamente,
incluso cuando cierran los ojos, o sea, se sigue viendo, incluso cuando estamos dormidos, de alguna forma seguimos viendo, o sea, como que la vista es parte, a menos de que tengan justamente una imposibilidad, ¿no? La falta de alguna capacidad. Pero hablando un poco de la generalidad, la visión es como parte primordial de nuestra experiencia a través de la vida, ¿no? Entonces, como que ver no es esta visión completa de estar viendo todo al mismo tiempo, ¿no? Y desde que nosotros sabemos que hay partes de nuestra retina donde hay una concentración mayor de células que están diseñadas para detectar el detalle, pues entonces ahí te das cuenta que sí, o sea, yo podré tener una vista de casi 180 grados entre mis dos ojos, pero en realidad no veo las cosas con la misma importancia, no le doy el mismo valor y pues por eso también normalmente volteamos y fijamos nuestra mirada en algún punto que es el punto de nuestro interés y normalmente de ahí es de donde sacamos como más información. Y aunque la cámara aparente estar fija o aunque la cámara tenga ciertos movimientos, nosotros dentro de la película o dentro del cine, pues puedes voltear a cualquier lado, ¿no? Y puedes fijarte en algunos detalles, como todas estas personas que les encanta andar detectando los errores en el cine, ¿no? Y es como, ay, ahí se vio un micrófono, ahí se vio un cable, no sé qué. O sea, pero esa es como una actividad que de hecho, o sea, está como yendo un poco en contra de la experiencia, porque te estás fijando en todos estos elementos que rompen en este acuerdo mutuo que nosotros hacemos al momento de entrar a una sala de cine, ¿no? Que es justamente entrar en este espacio intermedio entre nuestra realidad y lo que entendemos como una fantasía, ¿no? Que es este espacio como de ficción. Y entonces, esa traducción que se hace entre cómo ve la cámara cinematográfica y cómo ve el ojo es un poco extraña a mi parecer, porque las primeras películas de Griffith no son bien entendidas, no son comprendidas justamente por estos cortes. Está acostumbrada al teatro, está acostumbrada a las películas que son así un plano secuencia continuo o a las películas como de Méliès, ¿no? Entonces cuando llega Griffith con este lenguaje, a la gente le cuesta trabajo. Y a mí me parece algo extraño porque en la literatura en realidad esos brincos se hacían cotidianamente, ¿no? Sin embargo, cuando están en imagen, a esta persona, a estos primeros individuos que ven estas películas les causa extrañeza, ¿no? Pero bueno, a través de la incorporación y ya la adecuación y acostumbrarse a esto, pues nosotros podemos hacer justamente una aproximación de ese fenómeno a cómo nosotros percibimos, ¿no? Y por ahí Morán tiene una frase por ahí que me parece muy interesante que es, no me acuerdo si la escribí por aquí. Sí, pero es algo así, o sea, está cambiando el ángulo de visión, ¿no? La cámara está cambiando el lugar y todo, pero nuestra distancia con lo que estamos viendo permanece, ¿no? O sea, como que sí, la pantalla nos puede mostrar mucho más cerca, pero y nos puede mostrar de un lado y del otro, etcétera, pero hay una distancia que nosotros tenemos con respecto a esa imagen que se mantiene constante, ¿no? Y al mismo tiempo estamos cambiando el lugar a donde la cámara nos pone. Y eso tiene, o sea, para mí es muy cercano a cómo nosotros vemos, ¿no? Porque, bueno, no sé si a alguno le ha pasado, quizás sí, quizás no, pero yo de repente cuando leo, hay un momento donde tengo, pues así, como el libro o la tableta, y de repente siento que las letras son más grandes y que están más cerca, a pesar de que siempre están a la misma distancia. Y es algo que me sucede cuando me concentro mucho, ¿no? O cualquier objeto, o sea, de repente piensen en que regresen a la secundaria, imagínense que están en el pasillo y de repente del salón de al lado sale la personita que les gustaba y de repente era como toda tu atención, aunque tu distancia fuera la misma físicamente, como que toda tu atención estaba ahí y es casi como si creciera, ¿no? Y le ponías tanta atención que veías estos detalles y veías estos micromovimientos, etcétera, que pues, finalmente en el cine se manifiestan de nuevo, de manera como mucho más directa, ¿no? No es una cuestión de percepción, pero de alguna manera es más bien como la traducción no es como yo veo, es más bien como yo percibo. Y cómo puedo en un aparato que
no tiene esta capacidad, ¿cómo hago yo, como dueño del lenguaje o de las decisiones detrás de la cámara, para hacer una especie de analogía entre cómo yo percibo la realidad y cómo este objeto me puede ayudar a mí a, de alguna forma, transmitir esa misma percepción, ¿no? No es transmitir lo que veo, sino transmitir lo que siento cuando veo las cosas. Y en este sentido, por eso es como una visión psicológica, porque no solamente que la cámara esté cambiando de lugar porque sí, sino la cámara está cambiando de lugar con esta finalidad, primordialmente esta finalidad que es la construcción de una situación que bien, o sea, tiene un montón de información y nos va a ayudar a nosotros a ubicarnos espacialmente, temporalmente, cuántas personas, si es de día, si es de noche, o sea, sí, hay pero aparte de que cada una de estas tomas cumple con esa función de darnos información y tener una visión general o más amplia de lo que está sucediendo, dónde está sucediendo, cuándo está sucediendo, aparte de todo eso, que cada uno de estos puntos de vista vayan relacionados con una cuestión emotiva. Y esa es como la parte genial de los directores de cine, ¿no? Porque al final el cine es como este gran rompecabezas, ¿no? Si hablamos de la fotografía y la música, que como ya decíamos, son medios independientes, cuando los unes todos, pues se vuelve un gran rompecabezas donde para que una escena o para que una película en su totalidad sea buena o considerada buena, pues entonces pues hay que tomar un montón de decisiones, ¿no? Y estas decisiones normalmente van en ese sentido, que es pensando ya, reduciéndolo ya no a la música y todo, pero solo como la cuestión de la imagen, pues es decir, ok, sí, voy a poner la cámara aquí porque de entrada esto me da información sobre la situación, pero aparte, si yo o el protagonista está experimentando eso, entonces su atención quizás, o sea, es ponerse un poco en los zapatos, ¿no? Su atención estaría en estas cosas, estaría percibiendo la situación de esta manera, ¿no? Entonces se vuelve algo mucho más subjetivo, porque quizá no es que el protagonista esté, o sea, haya una tonalidad azul y que esté lloviendo y que todo sea melancólico, ¿no? O sea, si eso hubiese pasado en la realidad, seguramente esas cosas no estarían sucediendo así, pero en la percepción de una persona que está atravesando por una cuestión medio crítica, pues todas esas cosas se verían con un filtro, con una intención, simplemente con un velo de sus propias sentimientos, de sus propias emociones, de su propia crisis. Y entonces la cámara lo que tiene que hacer es emular eso, ¿no? No solamente son los encuadres por información, más bien es intentar poner la mirada de ese suceso bajo ese mismo filtro que es lo que finalmente genera pues empatía, ¿no? Y que nosotros experimentemos el cine de una manera más vivencial. Justo lo que acabo de decir, como que me hizo reflexionar en que yo pensaba que todo lo que pues, obviamente ponen de, no sé, los enfoques o la música o todo eso, es como, pues simplemente como que por añadidura, como para que sea mejor o más fácil de empatizar, pero también creo que, o sea, todo esto que hacen debido a que la vista o la percepción de la cámara es diferente a la que nosotros tenemos, porque obviamente nos resta mucha información, simplemente con el hecho de que nosotros justo todo el tiempo vemos un poco, pues literalmente a todo alrededor, aunque nos enfoquemos en un punto y la cámara realmente te corta solo a ese, pues, a lo que quiera que le pongas atención. Entonces, creo que es muy acertado que la música, o bueno, en tal caso supongo que para que algo sea bueno, la música es como este complemento que hace que uno pueda empatizar más fácil, aunque sabemos que en la vida real no, pues no pasa eso, pero al mismo tiempo igual y sería como toda esta información que no nos están dando, ¿no? O sea, sería como la traducción del lenguaje para que nosotros podamos entenderlo y pues supongo que es justo eso, como que psicológicamente nos sintamos como ahí, que creo que es como lo complejo que intenta, en este caso, pues cada filme, ¿no? Uh-huh. Que sintamos que estamos ahí. Eso es como parte importante, porque justo habla de la tridimensionalidad, ¿no? De la música. Ahora piensen en una sala de cine en la actualidad. ¿Cuántas bocinas hay? O sea, en un principio el sonido era monofónico, ¿no?
Esto significa que había un canal y todo las grabaciones se escuchaban por eso. Después apareció el sonido estereofónico, ¿no? Que eran 2 canales, el izquierdo y el derecho. Entonces, podías tener lo mismo en los dos, pero también podías mandar señales de audio independientes de un lado y del otro. Y esto ayudaba. La mayoría de sus televisiones, más bien todas sus televisiones, mínimo tienen un canal estéreo, ¿no? Que es una bocina izquierda y una bocina derecha. Y cuando estás a varios metros de distancia, igual por la reverberancia del espacio, etcétera, no detectas cuándo un sonido viene del lado izquierdo y cuándo viene del lado derecho. Cuando escuchas algo con audífonos, pensamos música, pues cuántas piezas musicales mandan el sonido de un lado o del otro, ¿no? Algunos instrumentos de repente están cargados de un lado y se escuchan más fuerte en uno que en otro, o a veces hay instrumentos que solamente se escuchan en uno de los 2 canales, ¿no? Y en la actualidad hay sonidos 5.1, 7.1, que ya pues significa justo que hay como una bocina en la misma dirección de la pantalla, una que viene del lado izquierdo, otra del lado derecho, una que viene del lado izquierdo atrás, otra que viene del lado derecho atrás, otra que viene de arriba y aparte viene el subwoofer y no sé cuántas cosas, ¿no? O sea, cada vez le agregan más que le llaman sonido envolvente, ¿no? Para hablar de cosas que en teoría ustedes quizá han experimentado. O sea, ¿para qué es todo esto, no? Porque finalmente, como que no podemos, a menos de que fuese realidad virtual, pero eso ya es materia de otro curso, o sea, estar inmersos en su totalidad, ¿no? O sea, sí, la pantalla nos obliga a ver ciertas cosas. Y hablaba un poquito del tamaño de la pantalla, ¿no? ¿Por qué no fue más grande en su momento? ¿Por qué cuando ya había avances tecnológicos para hacerlo, ¿no? Y habla de una cuestión económica ahí, pero también es que todas estas cosas que pudieron hacer de la experiencia del cine algo, digamos, a nivel sensorial mucho más amplio y mucho más, no sé, simplemente complejo, se quedó en un estado bastante reducido, ¿no? Y creo que tiene que ver con que no necesariamente tienes que abordar todas las posibilidades para cuando el mensaje, digamos, es más importante que la cuestión de la percepción. Entonces el sonido, como dice Pamela, y yo creo que por ahí está bien, es una de estas herramientas que utiliza para ponernos en el lugar, ¿no? Pero nos pone en el lugar o sea, nos pone en el lugar de manera distinta como nos pone en la película o la proyección, que hay algo envolvente. Hay algo envolvente del sonido. ¿Por qué? Porque la visualidad tiene una dirección. Y si tú de repente algo te asusta y vas con alguien, pues te puedes voltear y cerrar los ojos y agarrarte de esa persona y es como bloquear un poco lo que está sucediendo en la pantalla, ¿no? Y ya. O va a ocurrir algo muy grave y te pones así de, ¡ay, no, no, no! Y estás en la tele y le pones pausa, ¿no? No sé si alguno de ustedes sabe eso. Pero cuando no tienes control de la reproducción, puedes decir, ¡ay, no, esto me está incomodando mucho! Y le pongo pausa, me desestreso tantito y regreso y ya ahora sí estoy listo para ver eso, ¿no? En situaciones ya que sean muy sangrientas o simplemente muy incómodas, ¿no? De que te da pena lo que le está sucediendo al sujeto, etcétera. Pero con el sonido no, o sea, con el sonido no puedes bueno, sí le puedes poner pausa, ¿no? Pero en el sentido del espacio, con el sonido no puedes bloquear, ¿no? Tú te puedes voltear y negar, que es como esta acción de meterse, ya saben, como si los monstruos no podían atravesar las cobijas, ¿no? Entonces, si alguien creyó en monstruos cuando era pequeñito, pues se escondía debajo de las cobijas y es como, ya, como no los veo, no me pueden hacer daño, ¿no? Estoy debajo de la cobija mágica anti-monstruos. Y metes el pie de la cama. Pero el sonido siempre siguió ahí, ¿no? Metes el pie en la cama. Y no sé si a alguno le pasó, pero cuando estás solito en tu casa, las primeras veces que tus papás te dejan solo a ti, cuidando a tus hermanitos, algo así, y escuchas algo en el piso de abajo, ¿no? Y dices, ¡oh! Y entonces no lo ves, no sabes lo que está ahí. Y de hecho, eso a veces es como más potente, ¿no? Porque es la incertidumbre. Porque ver, o sea, te puede dar miedo, pero al mismo tiempo te da como la tranquilidad. Ver es creer, ¿no? O sea, hasta no ver, no creer. Como que da cierta seguridad. Podemos definir qué es lo que estamos viendo después de verlo. Pero cuando estás escuchando, ay, las posibilidades son tan amplias y hay, o sea, el ruido se puede interpretar de maneras tan diversas
que de repente eso da pie a que la imaginación vuele, ¿no? Entonces, regresando un poco al, al sentido de la música, justo es, pues bueno, la música ya tiene una estructura. La música tiene para hacernos sentir también ciertas cosas, ¿no? Entonces, el sonido hace que la película salga de este plano bidimensional y de alguna forma nos envuelva en el sentido de que la percibimos por todos lados, ¿no? En el cine todavía es más grave porque yo me acuerdo cuando vi Tornado, ¿no? Que es una película muy vieja, pero la vi en un cine que tenía un sistema de sonido muy impresionante, entonces sentías como vibraba todas las butacas, ¿no? Así, por el sonido tan de frecuencias tan graves, etcétera. Entonces, sí, regresamos un poco a este punto de, sí, lo estás viendo desde el lugar seguro, ¿no? Pero aún así el sonido ayudaba a que lo sientas físicamente, ¿no? Sin necesidad de entrar a los estos de 4D donde te echan agüita y donde el asiento se mueve y te echan airecito, ¿no? Estas cosas horribles. ¿Qué dijiste, Pamela? Bueno, es que iba a decir que justo eso que dice del sonido en las películas, ¿Alguien por dijo ejemplo, algo? las de terror, a mí pues me dan mucho miedo, entonces pues sí soy de las personas que se tapan los ojos o hasta los oídos, porque justo a mí más que las imágenes, como que el sonido es, no sé qué magia tiene, supongo que es de lo mismo, de lo que estamos hablando, que, o sea, no sé si alguna vez han visto una película de terror sin sonido, así de plano. Alguna vez yo la vi y hasta parecía gracioso, porque como no esperas nada, como que de repente que salga algo, no sé, como que no impacta tanto que cuando tiene un sonido. O bueno, en este caso, hasta cuando es un sonido que no tiene nada que ver, O sea, como que, como que la tensión es muy diferente. Supongo que es como que lo que provoca este sonido y digo, no, es no me eso. había quedado el 20 hasta ahorita, pero pues sí es justo eso, que te pone como en O cierta sea, tensión. piensa en las... Ajá. O sea, pensemos en Hitchcock, ¿no? El suspenso. ¿Qué música utiliza? Pero no solamente, o sea, y la música ahí, pues esto no es un curso de música y yo no soy músico para enseñarles de teoría musical, ¿no? Pero cuando digamos audio, quizá veamos algunas cositas de escalas, ¿no? O sea, qué notas combinadas con qué notas generan qué sensaciones, ¿no? ¿Por qué hay escalas mayores y por qué en la antigüedad había poblados donde estaban prohibidas la música en escalas menores, ¿no? Porque hacía sentir a la gente triste. Vamos a ver un videito de un músico que justamente demuestra así en un escenario cómo la escala pentatónica está como grabada en nuestro código genético y todo el mundo, sin importar el lenguaje, cultura, lo que sea, en cualquier lugar, tenemos como grabada esta sucesión de notas, ¿no? De frecuencias. También eso es como muy interesante. Ahora, la cuestión aquí es que también el sonido se empieza a producir específicamente para el cine, ¿no? Y por alguien lo escribía para mí como de manera muy elocuente y es como de, a veces tú estás como muy metido en la película y te ponen una canción súper pop, ¿no? O sea, súper conocida. Y eso, o sea, como que te saca en algún nivel, ¿no? Porque la identificas y es como, esta canción que yo escucho en el antro, que yo escucho aquí, etcétera. O sea, como que le mete un sesgo de tu realidad a la película. Cuando la película pues siempre es como esta ficción, esta realidad paralela, ¿no? De la que hemos estado platicando. Entonces, como que a veces hay ciertas canciones que, hay veces que justamente sirven como una referencia cultural y decir, pues estoy viendo la película de unos adolescentes que están fiestando y pues meten una de esas canciones y quizá a ti te da el hype, ¿no? De, sí, punchis, punchis, punchis. Porque pues también, o sea, pero ya no es algo que la película te genere, sino está haciendo una referencia a algo, a una experiencia personal, pero en otro nivel, ¿no? Porque al final pues todos son referencias. Pero es muy distinto eso a la música hecha para el cine. Cuando ya hay un compositor que ve las escenas y con las temporalidades y dice, ok, aquí
vamos a ir así, vamos a ir incrementando el tiempo, lo vamos a ir bajando, vamos a meter escalas X, vamos a meter sonidos ambientales, vamos a meter, o sea, una decisión tremenda sobre qué instrumentos, si va a ser sintéticos, si van a ser acústicos, si, no sé, y todo eso de nuevo para reforzar la idea. Pero esa es un poco la dimensión que puede agregar la música, y bueno, no solo la música, sino el sonido, ¿no? Porque también hablaban ahí del cine mudo. Entonces el cine mudo estaba también bien interesante como no era necesario, ¿no? Que dicen, no era necesario el cine mudo. Para nosotros sí es súper necesario. De hecho, ver una película sin sonido es bien molesto. Para mí, no sé para ustedes. Pero siempre te quedas con esta sensación de que algo falta. Es como, y de nuevo, como no estás involucrado, no estás envuelto por el sonido, pues cualquier otro sonido te saca un poquito de atención. Pero es interesante cuando dice, bueno, la gente hay veces que se acuerda de películas con sonido cuando no lo tuvieron, ¿no? O que estos murmuros. Y entonces ahí de repente, pues es de nuevo un ejemplo más o de que es una cuestión mental. Porque así cuando leen un libro, y es bien molesto como ver una película basada en un libro y después leer el libro, ¿no? Porque todo lo que tú lees ya está viciado por lo que viste en la película, ¿no? Y los personajes ya son como los personajes que viste en la película. Y no es por decir, el libro es mejor que la película. No, bueno, hay películas que son mucho mejores que los libros, o simplemente la película es una experiencia y el cine es una experiencia distinta. Pero a mí en lo particular me gusta, si voy a ver una película basada en un libro, prefiero primero leer el libro para que justamente yo imagine las voces, imagine a las personas, imagine todo libremente, y ya después que veo la película, pues ya adquieren como otra forma, ¿no? Pero cuando es al revés, como que sí lo vicia. Y entonces, pues, creo que también tiene que ver con esto, ¿no? De cómo, porque en las películas del cine mudo, pues salían unos cartones, ¿no? Y por eso las caricaturas se llaman así, ¿no? El cartoon es de los cartones, son estos cartones que salían a cuadro de inicio en el cine mudo con los textos, ¿no? Ahora, el capítulo 6. Es que habla sobre cómo el cine es un tipo de sueño, pero al mismo tiempo es como un sueño lúcido, porque podemos estar soñando despiertos con el cine, porque pues estamos despiertos, pero nos metemos dentro de la historia, de la proyección, y pues eso es también como parte del sueño, ¿no? Y va de repente también en la lectura de la realidad y lo objetivo, y también la fantasía. Y pues eso también es conflicto con la lectura un poco sobre la objetividad. El cine como que tiende a ser objetivo, y más que nada como en los props, ¿no? O todo esto de las maquetas que también decían. Y que la cámara puede ser subjetiva, pero pues también dijo, creo, que la música tiende a ser objetiva para que veas como una escena de tal manera, ¿no? Pero pues todo eso yo también siento que es como una manera subjetiva de ver el cine, y tal vez más subjetiva de parte del director, ¿no? De él cómo quiere que lo veamos, y nosotros a veces hasta lo podemos interpretar de otra manera. Bueno, no sé, como que tengo un poquito de problemas con... Yo también tengo un poco de problemas, porque todo, y en algún momento dice, justo habla como de, esa es la dialéctica, ¿no? De la imagen cinematográfica. Pero como que siempre está presentando las cosas como esto contra esto, ¿no? Lo objetivo contra lo subjetivo, y cuando la relación es como, sí, la cámara que es objetiva, o sea, puedes subjetivizar a través de la cámara, o puedes objetivizar lo que es subjetivo, ¿no? Que es como la parte de la ficción o la fantasía, ¿no? O sea, como que siempre está un poco con estos dobles juegos. Y yo me pregunto ahí, ¿no? Si no es, porque también aborda como lo del sueño, ¿no? Y estar en vigilia o el sueño, y como el cine lo hemos relacionado a través de toda la lectura un poco con la acción de soñar, pero justo en este capítulo habla de cómo no es, o sea, es como un sueño, pero en vigilia, ¿no? Manteniendo como las nociones de lo que entendemos que es real. Entonces, como que también para mí entra un poquito en una situación ahí medio empedrada, donde yo creería que sería más fácil
quizá comprenderlos y en lugar de decir que es el uno o el otro o cómo está, porque es como una cuestión bien dual donde este es este, pero al mismo tiempo puede ser el otro, etcétera. Entonces, no sería más fácil decir como, pues hay un punto intermedio, el cine es como un punto intermedio entre lo que es el mundo onírico y el mundo cuando estamos en vigilia. O sea, porque al final es eso un poco a lo que se refiere, ¿no? El hecho de que las historias que se nos cuentan y cómo se nos cuentan y cómo se nos presentan tienen que tener como todos estos rasgos de verosimilitud donde pues sean factibles, ¿no? O sea, donde encontremos a través de un razonamiento de vigilia, de un ser consciente, que todas esas cosas son susceptibles de suceder, aunque tengamos por entendido que estamos aceptando un montón de reglas de que esto es una ficción, ¿no? Entonces es la capacidad un poco de percibirlo como sueño, pero a través de las herramientas que tenemos en la vigilia. Entonces eso es, o sea, es un poco extraño, ¿no? Porque de entrada el sueño de alguna forma es automático, ¿no? Sucede. Y ya habíamos platicado de que en realidad no, las cosas no tienen una secuencia lógica. En los sueños, al final, no tienen un sentido. Más bien es cuando nos despertamos que decimos, ay, el sentido de esto era esto, ¿no? Y se lo damos. Y ahí creo que Denis volvió a escribir algo en relación. Desde la vez pasada había escrito algo justamente de este suceso. Y creo que ahora un poco es una cuestión de ese momento donde nos despertamos y nos referimos al sueño es cuando en realidad le podemos dar valores cinematográficos, una interpretación narrativa, ¿no? Como acá, hasta ese punto es donde toda esta cultura que nosotros ya generamos y este bagaje, lo vertimos todo en el sueño para generarle un poco el sentido, ¿no? Mientras tanto, el cine en realidad es como es como un piloto automático. También esto ya nos habíamos referido a esto, que es, tú entras a un espacio que ya está lleno de reglas y de decisiones. No hay azar, no hay caos, no hay subconsciente, ¿no? Hay, bueno, cuando lleguemos quizá al cine surrealista, que en realidad creo que no lo vamos a tocar porque no compete tanto a esta materia, pero pensando el cine, porque también por ahí alguien escribió como, sí, todo esto es en relación al cine como manifestación cultural masificada, ¿no? Eso es no estamos hablando de todas las otras manifestaciones del cine que existían en ese momento, no estamos refiriendo como al nacimiento de la industria cinematográfica, ¿no? De Hollywood y todos sus paralelismos alrededor del mundo. Entonces, es justo, o sea, entramos a un paisaje que tenemos que interpretar de alguna forma y que a veces no nos ajustamos a ella, ¿no? Que es un poco donde entra siempre esta complicación de si el director, si la música, si la fotografía, si la actuación, si todo va en una dirección y tú nunca entras en comunión con esas decisiones, entonces nunca tienes la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre está este aparato donde si no coinciden con lo que tú crees, con lo que tú piensas, con lo que tú eres, no sé, puede ser cualquier película, la más profunda o la más superficial, pero si tú no entras como en este punto de comunión con la imagen que se te está proyectando, entonces simplemente la experiencia nunca se manifiesta, ¿no? Pues también me parece como interesante pensar en qué posibilita, o sea, las posibilidades que nos da esta distancia de la realidad cinematográfica con la realidad real. O sea, creo que empieza diciendo eso en el capítulo 6. Y esa diferencia del sueño en el que crees que la realidad que estás viviendo ahí es la realidad real, a diferencia de la experiencia cinematográfica en donde es como una suerte de realidad, pero en la que hay como una cierta distancia, una cierta conciencia, en la que sabes que no es precisamente la realidad.
Entonces me recuerda un poco a algo que dice Aristóteles en la Poética, porque ese güey creo que está obsesionado con derivar conocimiento siempre de todas las experiencias. Entonces decía que la tragedia, o sea, como la práctica teatral, podría ser una herramienta constructora de conocimiento emocional, en tanto que la distancia entre la realidad real y la realidad de la puesta en escena nos permitía como generar este distanciamiento emocional y de ahí poder, no sé, devenir o derivar cierto aprendizaje emocional. Entonces creo que, pues no sé, creo que podemos pensar un poco en eso, el cine a partir un poco de eso, no sé. Eso es interesante porque ujú, si tomamos eso como una premisa, podríamos decir que entonces el cine también tiene rasgos morales y éticos, ¿no? O sea, si hay un aprendizaje emocional, hay un aprendizaje social, hay una, digamos, entendimiento de lo que debería de ser. Porque, como dices, es distinto, ¿no? Cuando tú ves en la realidad a unas personas, cuando percibes una tragedia, un drama en el cine y ves todos los motivos y todas las razones, etcétera, y que aparte todos esos motivos y todas esas razones son una decisión de alguien que quiere decir que las cosas están como bien o están mal, o etcétera. Entonces de repente nos metemos como en problemas un poquito más sociales. El cine puede enseñar, o sea, esa sería la pregunta, ¿no? Como, ¿puedes aprender del cine? Se puede aprender de la... Porque si se puede aprender del cine, entonces, pues básicamente, o sea, yo creo que hasta cierta medida sí, ¿no? Como en la televisión, la radio. Pues es que sí, porque, o sea, el cine, a pesar de que entendemos de antemano que es así un mundo ficticio, de todos modos sigue siendo un anhelo. Entonces, al ser un anhelo, todo lo que nos muestran es algo que podemos aspirar a hacer. O sea, entendemos que obviamente nunca vamos a tener superpoderes. O bueno, quién sabe, ¿no? Pero ese sueño de y quién sabe es el que nos deja la enseñanza, ¿no? O sea, cantidad de veces lo que platicábamos como en la clase pasada, ¿no? O sea, el cine ha sido un punto cúspide para perpetuar muchas ideas y muchos pensamientos que a lo mejor en la conversación fuera del cine nos parecen descabellados, pero como sigue en el cine, entonces pues se sigue como manteniendo esa espinita. A lo mejor esencialmente su objetivo no es enseñar, pero sí terminan, o bueno, yo considero que sí terminan dictaminando cosas muy importantes de la sociedad y cómo como individuo vemos la sociedad. Uh-huh. Sí. Digo, y ahí nos podríamos decir, ay, bueno, cualquier manifestación cultural es una forma de que una idea prevalezca, ¿no? Y una idea, pues, se convierte en forma y se convierte en actitudes, etcétera. Pero creo que lo que hace que el cine sea como especial es ese apelo al sentimiento, que muchas otras cosas a lo mejor no son tan marcadas. Entonces, por mucho que sea, bueno, al menos en mi experiencia, no, obviamente lo hablo desde mi experiencia, o sea, tanto las películas como súper comerciales, hasta las películas no tan comerciales, hasta las mismas películas que uno, o sea, el mismo video chiquito que uno genera, o sea, siempre te termina enseñando algo. Un momento, cómo tú te sientes, cómo debes de sentirte, hasta termina, o sea, al menos yo siento que por si a mí me gustan las películas viejas y yo me imagino el pasado en base a lo que vi, pero no sé realmente si sí fue así. O sea, simplemente digo, no, pues es que en la época de la revolución, por decir, sombrerudos, ¿no? Y
lucha de clases y así. Pero, o sea, a lo mejor sí, pero también a lo mejor otras realidades pudieron haber sido. Sin embargo, yo el único marco de referencia que tengo es lo que veo en las películas. Ni siquiera como lo que he leído, o sea, lo que veo en las películas es así, mi marco de referencia, y creo que así pasa en muchas otras cosas. Es como esta serie que se llama Crown de Netflix, que habla sobre la realeza inglesa. No sé si alguno la ha visto, pero justo, por ejemplo, en la última temporada, como que se volvió a retomar el tema de Lady Di y el príncipe Carlos. Y aparte, la realeza inglesa es como esta familia que, por el poderío de las expansionista de los ingleses, que fueron pues los mayores colonizadores del mundo, pues de repente como que tiene mucha importancia, y que es bien raro, ¿no? Porque para nosotros, como aquí nunca ha habido una monarquía, bueno, mínimo en nuestras generaciones, ¿no? Creo que alguien me contó que en Austria todavía están enojados de que Benito Juárez haya matado a Maximiliano, ¿no? O sea que todavía hay cierto resentimiento. Es un poco extraño que para nosotros, ¿no? Porque creo que no tenemos esa noción de monarquía ni de respeto. Pero esta familia que de alguna forma siempre aparece en los tablones, volvió, por esta serie, volvió a estar en el ojo del huracán, ¿no? Por las actitudes que tuvieron las familiares con respecto a algunas situaciones específicas, no importa, ¿no? O sea, lo importante es cómo la gente toma estas miniseries que obviamente tienen un rasgo dramático impresionante y que los guionistas pues obviamente no estaban ahí, que hay muchas cosas que son secreto y muchas otras que son interpretaciones y simplemente es un show que se está haciendo para tener cierto rating, o sea, la finalidad es un poco esa, y de repente la gente la empieza a tomar, como dice Zoitza ahorita, como con absolutos, ¿no? Y eso, o sea, es chistoso, porque en teoría nosotros, parte de lo que esta distancia de la que hablamos, en teoría se basa en que nosotros entendemos que eso es una ficción, ¿no? Cuando se habla del sueño, etcétera, de repente es también esto, ¿no? Es parte de, una cosa es soñar dormido y otra cosa es soñar despierto, ¿no? Cuando estás soñando dormido no sabes que eso no es real. Y bueno, alguien puso por ahí, pues claro, los sueños como ¿cómo se llaman? No vividos, sino cuando sabes que estás soñando, cuando te das cuenta que estás soñando. ¿Lúcidos? Los sueños lúcidos, ¿no? Alguien lo escribió por ahí en su blog. Que sí, que es o sea, el único momento donde te das cuenta que los sueños no son real. Pero cuando sueñas despierto, que es otro de los temas por ahí que tocan, es bien distinto, ¿no? Porque te dejas llevar y también te puedes sentir y que estás cumpliendo tú mismo con tus propias fantasías y tus propios rollos, pero sabes que en algún momento tienes como que salirte de eso y decir, bueno, no, pero mi realidad es que no me gané 500 millones de pesos, ¿no? Pues tengo que trabajar, tengo que dar clases ahí en la Esmeralda, pues ni modo, esa es mi realidad. Entonces, entonces eso es un poco esta cuestión y que yo lo remito un poco como a lo mágico, ¿no? A ese como rasgo mágico del que habla en algún momento, que nosotros como que, de nuevo, como una sociedad racional, científica, como que nos hemos ido alejando de eso y que de entrada los sueños los entendemos como un proceso cognitivo, ¿no? Cuando pues los sueños eran como, ya saben, era de el que tiene visiones y no podías diferenciar como el sueño de la realidad. O sea, sabías que había sido un sueño, pero no lo podías separar de los sucesos del mundo real. Pensabas que era algo que había pasado o que va a pasar o que el sueño iba a afectar la realidad. Y es, bueno, digo, estoy hablando en general, pero hay muchas personas que sueñan algo y pues creen que tiene cierto significado o cierta injerencia y quizá yo estoy equivocado y quizás sí lo tengan, ¿no? Eso ya es como el sistema de creencias de cada uno de ustedes. Pero el chiste es que por lo general como cultura nos hemos alejado como de esta cuestión mágica que antes existía en la vida cotidiana, o sea, se manifestaba en la vida cotidiana y que en la actualidad no. O sea, y no estoy hablando de la magia como prestidigitación, no estoy hablando de las cartas o los trucos de aparecer aquí o desaparecer allá, sino estoy hablando como de todos estos poderes incomprensibles que de alguna forma afectaban directamente la vida, ¿no? Cuando habla justo de
todas estas como creencias de los salvajes, que nosotros de alguna forma ya no, o sea, no compartimos esas como ciertas ideas porque el entendimiento que hemos obtenido del mundo a través de la educación, o sea, el desarrollo del pensamiento, de la ciencia y la tecnología nos hacen como entender las cosas a otro nivel. Sin embargo, siento que esa magia, o sea, ese como, sí, esa cosa que no tiene sustancia, esa cosa que no se puede decir, que no se puede escribir, que es cuestión así como de oscuridad y que es hermética y que solo pocas personas tienen acceso, siento que sigue siendo parte como primordial de cómo nosotros experimentamos nuestra vida, ¿no? Y parte de esa magia, si bien ya no se entiende como magia, como que de alguna forma se incorpora o como que la distribuimos en distintas manifestaciones y aunque no la entendamos como magia, nos sigue afectando un poco como tal, ¿no? Que es, ya digamos, de manera práctica, un poco esta cuestión de revivir, ¿no? O no de revivir porque está hablando de cuestiones históricas, pero de vivir las cosas en zapatos de alguien más, ¿no? De ver las cosas a través de los ojos de alguien más, de sentir lo que está sintiendo el personaje, saben que es como un punto un poco intermedio entre este mismo sueño o este espacio, como le quieran llamar, ficticio, pero que se manifiesta en nosotros y que es el mismo premonitorio que tuvo alguien y que de alguna forma se manifestaba en su realidad, pues o sea, es muy parecido el punto de partida y el punto de llegada. Solamente no lo atribuyen como magia, ¿no? Le ponemos como alguna otra categoría o lo ponemos alguna otra etiqueta. Creo que también como... Ok. Ay, Adelante. Esto que dijo Shohitsa de como las referencias, creo que también tiene que ver un poco como que vemos pues los videos en movimiento como una verdad, ¿no? Y si por ejemplo hablábamos de que la fotografía era como una verdad, ¿no? De que esa persona es mi mamá, ¿no? No es de que una interpretación de la luz es mi mamá, ¿no? Entonces, pues como pues justo una imagen en movimiento puede ser a lo mejor más poderosa que una canción, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo lo veo como en mi vida cotidiana, que saco como muchas referencias de muchos lados, ¿no? Y, por ejemplo, el otro día una amiga me contó un sueño y le dije, sí, como este capítulo de Billy Mandy, donde no sé qué, así me lo imaginé, así, tal cual, ¿no? Y, por ejemplo, Billy Mandy es una caricatura, ¿no? Pero así me ha pasado como con muchas imágenes en movimiento, aunque sean pues una caricatura y aunque yo sepa como en primera instancia que no es real, ¿no? Entonces creo que también como que de esa manera pues puede influir como esto porque lo vemos como más próximo, ¿no? Porque así es como nos relacionamos con el mundo en movimiento, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, la fotografía la entendíamos como registro, como... Se me fue la palabra. Bueno, como documento de la realidad y al mismo tiempo también vimos que era mentira, ¿no? Y eso se traslada también, como dices, a las imágenes en movimiento, que es, y mínimo donde yo lo identifico muy claramente, o sea, porque de repente en las noticias, y hay varios factores para esto, pero ¿por qué en las noticias de repente empiezan a aparecer tantos videos de celular, ¿no? ¿Por qué, o sea, los videos de TikTok se sienten más próximos, se sienten más cercanos, ¿no? Y es la misma reflexión un poco de lo que, o sea, de lo que abordamos en fotografía el semestre pasado, que era, pues claro, cuando tú ves un video hecho con celular y que no tiene esta mega producción y este cambio de ángulos y que tú tienes por este entendido de que no hay un crew de actores, de directores, de maquillistas, de etcétera, etcétera, y que lo que estás viendo es como de súper baja calidad, etcétera, y detectas ahí por la nitidez, por el movimiento, o sea, que eso es de un celular, ahí es donde le puedes dar como justamente valores como
O sea, de que eso es un suceso, ¿no? Que ocurrió en lo que entendemos como realidad. Todas las cosas que están mega producidas, entendemos que tienen como una función en específico, ¿no? Que por lo general hoy en día se atribuyen a cuestiones como de comerciales, ¿no? De marketing, de venta, etcétera. Todo lo que está muy bien producido y tiene presupuestos para tener esa producción es porque pues, es parte de un sistema económico específico y que busca la retribución económica de alguna manera, ¿no? Y entonces, pues, todo lo que es TikTok de repente se siente como de uno a uno, ¿no? De buenas a primeras, esta cuestión de la participación. Y eso tiene que ver mucho más con los reality shows y la participación activa, con el fenómeno social de la imagen en movimiento y el internet, etcétera, que con el cine, ¿no? O sea, sería, para mí sí es como un poco una vertiente que más adelante históricamente se abre. Pero sí, o sea, hay como distintos niveles como de realidad. Y al final, no me acuerdo quién escribió, pero alguien puso así algo como que el cine se convierte en una religión. Y es bien chistoso, Sí, porque yo lo cuando lo dije. leí dije, mira, hay ciertas cosas que me parecen padres de... Vas a un lugar, una especie como de templo de adoración, donde tienes que entrar y pasar X cantidad de horas, como una misa, donde recibes un mensaje así. Piensen de nuevo en los evangelios un poco, así. Son estas, y hablando hace rato de lo que decía Víctor, como de estas experiencias de alguien más, de las cuales tenemos que interpretar y adquirir un conocimiento que después tenemos que aplicar en nuestras vidas, el que sea, ¿no? O sea, pero piensen que la película puede ser, y el conocimiento, lo que surja de eso puede ser como, bueno, si hay un asesino suelto, nunca te separes, o sea, nunca te vayas solo, ¿no? Mejor manténganse, si son 8 personas en grupo. O sea, que puede ser desde lo más absurdo a algunas, no sé, interpretaciones más profundas que ustedes hayan tenido yo con alguna película. Pero está padre porque hay como todo un sistema de creencias alrededor de la... Hay fe, o sea, hay una como manifestación de fe detrás de las imágenes cinematográficas. El simple hecho de, o sea, sí sabemos que eso es falso, pero la experiencia, la vivencia, o sea, no lo es, ¿no? Entonces, yo no sé cuántas personas hay aquí creyentes y no es por insultar ningún tipo de creencia, pero es como cuando vas a la iglesia tú no tienes ningún tipo de, o sea, la fe es eso, ¿no? Que sin ningún tipo de prueba tengas una creencia absoluta en algo. Y a través de esa creencia tú, o sea, experimentas ciertas cosas. Y las películas se podrían interpretar un poco como eso, sin creer que es real, pero decir, pues le entro y lo experimento y lo sufro, o me río, o siento pena, o siento angustia, etcétera. Y al final la experiencia puede ser igual o más potente que un poco de la iglesia, ¿no? Y también es como una especie de religión porque cómo se ha instaurado en la cultura, ¿no? Como todos van al cine, todos ven ciertas películas, ciertas series. Y cada que vamos ahí, pues entramos con asumir que lo que estamos viendo es pues, simplemente factible de alguna manera, en algún lugar, que solo sea dentro de la mente, ¿no? Eso para mí, pues sí podría ser similar a un acto de fe, ¿no? Ahorita me acabo de Pero a ver, acordar ¿quién dijo como yo? ¿Quién lo que, escribió? ay, perdón. No, vas, Denise, vas. Ah, que, o sea, me acabo de acordar que cuando iba en la secundaria, un día estaban mis compañeros, muy, muy serios platicando y me acerqué y estaban diciendo como de que, no, sí, que dicen que el ser humano solo usa el 10% de la capacidad de su cerebro. Y yo y estaban como debatiendo, ¿quién creen que usará el 10% del salón, no?
Y o sea, y pues eso era una referencia a una película, ¿no? Y pues también teníamos 13 años, ¿no? Pero pues por ejemplo, también hace poquito, una amiga me dijo de que no, sí, ve esta película, Flatliners, ¿no? Y y como que empezamos como un debate como de que no, sí, es que imagínate que sí se pueda volver de la muerte y cómo crees que pueda ser morir y no sé qué, ¿no? O sea, como que de repente un pues sí, una película, algo que puedes ver como simple entretenimiento, digamos, puede causarte como estos debates, ¿no? Y pues, o sea, ahorita pues ya no tengo 13 años, ¿no? O sea, pues sigo estando un poco, pues mensita, ¿no? Pero ya, ya más controlado. Y entonces, pues aún así me sigue como impactando eso, como en mi vida, pues cotidiana y como en mis reflexiones, ¿no? Y cómo pueden causar como reflexiones, pues a lo mejor más profundas. Y pueden causar conflicto, ¿no? Y pueden causar así discusiones tremendas y pueden levantar ámpula en la sociedad y pueden, o sea, Te puedes por pelear eso, con o sea, alguien por eso. ¿no? Por algo que sabemos que es ficticio, hay información ahí en el internet de quiénes son los actores, cuánto dinero ganaron, cuánto se tardaron en la producción, quiénes fueron los guionistas, cuál fue la casa productora, o sea, todo eso está perfectamente claro ahí, ¿no? O sea, sabemos que es falso y sin embargo, o sea, de repente se instaura dentro de cada uno de nosotros como totalidades de alguna forma infranqueables. Entonces, por eso pues, eso no es un acto de fe, o sea, ponerte a discutir con alguien sobre cosas que no tienen una respuesta, o sea, porque fueron decisión de alguien, o sea, y que si la decisión hubiera cambiado o el director o alguien hubiera decidido hacer las cosas distintas, simplemente hubieran cambiado sin ninguna razón, ni, o sea, de peso, ni trascendental, o sea, solamente porque sí, y de repente las asumimos, nos ponemos como en la piel, en el chaleco de alguien y nos ponemos esas ideas y las defendemos a capa y espada, ¿no? La gente se pelea y se disgusta si no has visto Star Wars y El Señor de los Anillos y las sagas de Marvel. Pues sí, eso es verdad.